Estamos con el doctor Pablo Yonto, que es abogado querellante en la causa del primer cuerpo del ejército, que en este caso el próximo 2 de septiembre comienza el juicio específicamente por los hechos acaecidos en la Pastoril. ¿Es así, Pablo? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, efectivamente, los hechos que se van a juzgar son los ocurridos el 29 de marzo del 76 en la Quinta La Pastoril en Moreno, hecho en el cual, bueno, fueron secuestrados y secuestradas algunos militantes del PRT y fueron asesinados otros en, bueno, un ataque que hubo por parte de policía y ejército a una quinta donde estaban reunidos en ese momento los principales integrantes de la conducción del PRT, más algunas otras personas que integraban otras organizaciones de Latinoamérica. Esa tarde en Moreno, que en realidad la reunión había comenzado el día anterior, estaba reunida el buró político del Partido Revolucionario de los Trabajadores con Santucho a la cabeza, y esa primera línea es la que logra escapar en primera instancia. Claro, sí, tenían un plan de fuga, como tenían casi todas las organizaciones y militantes, no solo después del golpe, sino antes del golpe, por la terrible persecución que no era solamente perseguirlos, era perseguirlos, agarrarlos y matarlos. Por lo tanto, en la mayoría de las reuniones políticas que se hacían para esos tiempos, todas las organizaciones y gran parte de la militancia que se reunía, por ejemplo, por un ámbito territorial o estudiantil, ante la posibilidad de que cayera la policía o el ejército, tenían previsto un plan de fuga, ¿no? Para irse en general por atrás de las casas. Y bueno, así es como logra escapar esa primera línea de la organización PRT y ya otros no quedan adentro y bueno, es ahí donde se producen los secuestros y los asesinatos. Contanos cómo se va a desarrollar el juicio. Comienza el próximo 2 de septiembre. ¿Están planificadas cuántas jornadas se van a ir desarrollando? No está la cantidad, pero calculamos que van a ser varios meses, probablemente de acá a fin de año. El 2 de septiembre se van a leer las acusaciones, tienen que estar presentes los imputados y el 9 de septiembre ya empiezan a declarar las familiares, porque son mujeres todas las querellantes, que son esposas, hermanas, sobrinas e hijas desaparecidos y asesinados. Ese grupo de querellantes va a declarar entre el 9 de septiembre y el 16 de septiembre. Y a partir del 23 de septiembre van a empezar a declarar los sobrevivientes de la quinta y algunos vecinos de la zona. Pablo, ¿cuántos son los imputados? Los imputados son 7 en total, aunque estamos ahora viendo, porque bueno, hay planteos de salud de algunos, vamos a ver con cuántos se inicia el juicio. Estamos con problemas en todas las causas, que bueno, desde que se empieza la investigación hasta que empiezan los juicios, que pasan muchos años, a veces pasan 10, 12, 14 años, se empieza con una cantidad de imputados y se termina con otra. Acá, por ejemplo, en el camino quedaron el comisario Hernández, comisario de Moreno, era uno de los imputados, Armúa, que era el oficial del ejército, que era el jefe del operativo, y también murió hace 2 años, así que, bueno, vamos a ver en definitiva con cuántos empezamos el juicio. Los imputados son de, más allá de Hernández, que nosotros justamente en el 2013 logramos encontrarlo en la calle en General Rodríguez y hicimos una entrevista, la mayoría que son del ejército. Hay 5 del ejército y 2 policías. Los miembros del ejército corresponden a 2, digamos, divisiones que estaban en la zona y que estaban ligadas a Campo de Mayo y que concurrieron a la quinta, bueno, con el único objetivo de capturar militantes y a los que encontraban oponiendo resistencia a asesinarlos. Así que tenemos 5 oficiales del ejército y 2
policías. No voy a pretender que recordé los nombres de todos los imputados, te voy a pedir que después me los pase para así los reflejamos. Las historias son terribles, digamos, nosotros que pudimos reconstruir en base de testimonios de sobrevivientes y de familiares, las historias son terribles. No solamente lo del ataque, sino lo que pasó posteriormente, inclusive con un vecino, con Tomadoni, por ejemplo. Claro, sí, Tomadoni es una víctima, él y su esposa, aunque su esposa también, bueno, por el paso del tiempo falleció hace, si no me equivoco, 2 o 3 años, no, obviamente queda como víctima. Es distinto con el tema de los imputados, ¿no? Cuando un imputado fallece, el juicio respecto de él se termina. Claro. En el caso de las víctimas, no. El imputado tiene que responder aún por las víctimas que han fallecido, obviamente. Por lo tanto, el caso de su esposa, el caso de Tomadoni, también van a formar parte del grupo de víctimas que como bien dijiste, aquel 29 de marzo se vieron no solo los integrantes del PRT que estaban en la quinta, sino también vecinos que miraban, como el caso de ellos dos, fueron secuestrados también, llevados a la comisaría de Moreno, torturados. Empezaba el criterio de quien define al enemigo, pasaban a ser estos grupos operativos, ¿no? Es decir, no había una decisión judicial de, usted tiene que ir a capturar a tal, o una orden escrita, ¿no? Todo era en base a los criterios de, a quién consideraban enemigos. Entonces, enemigos eran los militantes de las organizaciones guerrilleras, sus familiares, los simpatizantes, los que compraban el periódico del partido, los vecinos que, según ellos creían, le podían dar algún tipo de apoyo, los que tenían libros en sus bibliotecas que, según estos grupos de tarea, eran subversivos, en fin, todo ese amplio marco de enemigos que terminó en lo que terminó en la historia argentina, ¿no? 30.000 desaparecidos, miles y miles de presos políticos, miles y miles de exiliados y miles de víctimas que todavía están declarando por primera vez en los juicios por delito de lesa humanidad, ¿no? Un ejemplo son los conscriptos, ¿no? Claro. Al comienzo pensábamos que era un grupo de 80, 90 los conscriptos desaparecidos. Hoy ya esa cifra supera los 200, y además lo que estamos viendo es que hay una enorme cantidad, cuando decimos enorme cantidad, son centenares de conscriptos que eran secuestrados, torturados, después sobrevivieron, pero que en sus cuarteles, ya sea por cantar una canción que les parecía a los grupos de inteligencia de izquierda, comunista, peronista, porque le encontraban algún volante en su uniforme, porque hacía algún comentario a favor de la democracia y para que se vayan los militares, todo eso entraba en la categoría subversivo y por lo tanto era secuestrado, torturado para ver si pertenecía a alguna organización guerrillera por las dudas, y muchos de esos conscriptos, muchos te estoy contando centenares, hoy en estos últimos 5, 6, 7 años están dando testimonio en todo el país, ¿no?, de lo que les pasó. Si podemos hablar, a ver, entre comillas, la riqueza, si se quiere, de las declaraciones en su momento del comisario Hernández, hablaba sobre circunstancias que eran terribles de lo que pasaba dentro de la comisaría. Recuerdo una frase que decía: pasé y le acaricié la cabeza a una chica que estaba embarazada, que había sido capturada por el ejército. Digo, se pudo determinar, porque si la memoria no me falla, hay una controversia en torno a la cantidad de desaparecidos que hubo, 12 o 13. Si la memoria no me falla. ¿Se pudo determinar cuál era la cantidad de las personas que desaparecieron? Las víctimas van a ser 15 en total, entre desaparecidos y asesinados. Ahora, el tema es que los periódicos de entonces hablaban en algunos diarios salía que 12, pero que otros 5 habían sido capturados, con lo cual ese total daría 17. No está muy preciso. Nosotros tenemos obviamente vamos a empezar el juicio con una
cuando declaren los familiares van a dar una explicación de la reconstrucción de los hechos, pero hay distintas versiones de sobrevivientes que indican la presencia de algunos nombres que no sabemos si fueron secuestrados allí o fueron desaparecidos después, Claro. en otro momento, ¿no? Pero que están desaparecidos. Así que bueno, eso va a formar parte también del objeto del juicio, ¿no? A ver dónde se pone el límite, pero digamos, se arranca con una cantidad de 15. Pablo, por último, ¿informaron si va a poder ser visto online el juicio? ¿Cómo va a ser esa circunstancia? Si no me equivoco, el sitio web, que es un medio alternativo, La Retaguardia, posiblemente transmita como si fuera televisión, pero por la web, transmita las audiencias. Este es un tribunal que tiene abierta la puerta para la prensa y permite las transmisiones de los juicios, por lo tanto, cualquier medio que se quisiera acreditar y solicitar la manera técnica para tomar la señal, en este caso de un Zoom, ¿no? Tomar la señal digital para transmitirlo, ya sea en forma completa o parcial, se va a tener que dirigir al tribunal, pedirlo y creemos que no va a haber ningún problema y los van a autorizar.